Bienvenidos al último vídeo de la clase de hoy en el que vamos a ver la vida de Hades y sobre todo cómo los griegos tenían la muerte, ¿no? ¿Qué concepto tenían de la muerte los griegos y también un poquito los romanos? Ya hemos dicho hoy que a Hades, tras este reparto que hizo Zeus, un poquillo así tramposo, pues a Hades le tocó ser el rey del mundo inferior y esto lo convirtió automáticamente en el dios de la muerte. Y también incluso en el dios de la riqueza. ¿Por qué? Porque se decía que alguien que tiene, es decir, en el mundo hay una cantidad X de gente, pero la gente más o menos van naciendo unos y van muriendo otros, por lo que la población está equilibrada, ¿no? Pero no, en el mundo cada vez hay más muertos, por lo que a Hades le corresponde toda esta riqueza y por eso a Hades también se le llamaba Plutón, que literalmente quiere decir el rico. De ahí viene, por ejemplo, lo de plutocracia, ¿no? El poder de la riqueza. Hades era un dios sombrío, triste, pero aún así no era un dios malvado, no era un dios cruel. Sin embargo, sí que era totalmente inexorable, era totalmente inflexible. Una vez que se entraba al Hades, ya de allí no se podía salir. Y por eso tenemos muchas historias de héroes que, precisamente porque son héroes especiales elegidos, ellos sí que son capaces de entrar y después salir, pero solo este número muy escogido de héroes como Odiseo, Eneas y poquillo más, ¿no? Bueno, Heracles y ya, para de contar, ¿no? Después también tenemos historias como la de Eurídice, que ella murió y después su amado Orfeo, que había sido, en fin, un argonauta, había sido un héroe de renombre también, intentó rescatarla, pero al final no pudo ser. Por lo que vemos que incluso hay héroes que intentan sacar a otra gente y no son capaces. Esto, insisto, solo está reservado a muy pocos héroes muy especiales. Por todo esto, el Hades era un sitio sombrío, triste, ya lo hemos dicho, y por eso Aquiles, nada más y nada menos que Aquiles, dice claramente, yo preferiría ser esclavo en vida que rey en el Hades. Aquí tenemos que aclarar un poquito esto de que, ¿por qué decimos el Hades si Hades es un dios? Pues básicamente porque el Hades hacía referencia a la morada de Hades, ¿no? La casa de Hades, es decir, el inframundo. Y por eso el nombre de Dios, por una especie de sinécdoque, se usaba para referirse al infierno. Bueno, no al infierno, simplemente al mundo de los muertos, ¿no? Por eso decimos el Hades, el sitio, y también decimos Hades, el dios. Por supuesto, la muerte ha sido siempre un tabú en todas las civilizaciones, me imagino yo, y por eso los griegos intentaban no decir Hades, de hecho no juraban por Hades y, en fin, Hades era una palabra que no se decía y por eso le pusieron a este dios varios epítetos. Habíamos visto ya algunos epítetos de Zeus, pues a Hades le correspondían, por ejemplo, Polydecmon, que es hospitalario, porque bueno, al fin y al cabo, el que recibe a mucha gente en su casa, pues más hospitalario que eso, hay pocas cosas. Después también se le llamaba Eubule, que quiere decir que tiene buena voluntad. Es decir, esto es una forma de que si yo a ti te llamo de una forma, tú vas a ser más propenso a actuar de esa forma en la que yo te estoy llamando, ¿no? Entonces por eso se le llamaba Eubule, para que él tuviera buena voluntad. Por todo esto, ¿no? Los griegos tenían cierto miedo a la muerte, no eran como por ejemplo los nórdicos posteriormente, que ellos pues luchaban y después venían las valquirias y te llevaban con Odín y aquello era una fiesta constante, o como los musulmanes, no, nada de eso, ¿no? Los griegos le tenían miedo a la muerte y por eso a Hades se le rendía poquillo culto y según Pausanias solo tenía un templo en Grecia. Sí que los romanos le rindieron más culto, los romanos después tenían también un montón de maldiciones sobre la muerte, en fin, los romanos eran ya otra historia, pero los griegos intentaban evitar todo lo relacionado con Hades y los romanos le llamaban normalmente Plutón, que hemos visto ya que es el nombre que se le daba a Hades en la acepción de que es rico en almas, o también se le llamaba Dite, que es básicamente una traducción
de Plutón al latín, ya que dite está relacionado con divitia, que quiere decir la riqueza. Relacionado con todo esto de la riqueza, a Hades, que ya hemos dicho, no se le nombraba, no se le rendía mucho culto, tampoco tiene muchas representaciones artísticas, pero aquí, por ejemplo, lo vemos también como una persona ya madura, con su barba y todo esto, y con una cornucopia, es decir, este cuerno de la abundancia, ya que al fin y al cabo Hades era rico. Los griegos, ¿cómo trataban a los muertos? Pues según se sabe, esto es más o menos un esquema, lógicamente. Entonces, entre el 1500 y el 1200 a los muertos los enterraban. Después, entre el 1200 y el 700 a los muertos se los quemaba. Y después del 700 en adelante se los vuelve a enterrar. Esto lo vamos a ver, tiene cierta relación con la supuesta localización del Hades. Por ejemplo, Odiseo se dice que no baja al Hades, sino que va y vuelve en la isla de la propia Circe. A este personaje Circe, que ya nos ha salido también hoy, lo veremos cuando lleguemos al ciclo de Odiseo, no os preocupéis. El Hades se decía que estaba cerca del país de los cimerios, donde hay niebla eterna y nunca sale el sol. Por eso hemos dicho que es un sitio lleno de tristeza y de penumbra. Además, el Hades y los mundos de los muertos en general en la cultura indoeuropea suelen ser mundos acuáticos, así porque estaban llenos de ríos, ¿no? Había varios ríos en el Hades griego. No se sabía muy bien cuántos ríos había. Por ejemplo, Homero dice que eran 4, pero el canon general pues suelen ser estos 5. La Estige, que significa literalmente la abominable. Ojo, porque mucha gente habla de la laguna Estigia, pero eso no existe la laguna Estigia, no, es el río Estige, abominable. El Aqueronte, que es literalmente desdichado, el Piriflegetonte, que es un río de lava, el Cocito, que es el río de las lamentaciones, y el Leteo, que es el río del olvido. De hecho, una vez que las almas han cumplido su tiempo en el inframundo, pasan por este río, o también cuando van a entrar pasan por este río para olvidar la vida anterior y llegar a un cuerpo nuevo para empezar una nueva vida. Los límites del inframundo estaban entre el Aqueronte y la Estige. Todo el mundo conocemos, creo yo, me imagino, por muy poca mitología griega que sepamos, pero todo el mundo conoce al famoso barquero Caronte, que a partir del siglo VI, antes no se habla mucho del barquero Caronte, pero a partir del siglo VI, siempre antes de Cristo, por supuesto, es el que decide qué almas cruzan los ríos y qué almas no cruzan los ríos. Y para que este barquero, que era un poquillo rata, te cruzara en su barco, pues de hecho Virgilio tiene una descripción del barquero, ¿no? Y que tiene un barco así muy chungo, muy cutre, muy roto. Caronte es viejo, en fin, un cromo, ¿no? Pues a Caronte había que pagarle un óbolo, que era una moneda griega, que los muertos tenían bajo la lengua. Por eso a los muertos se les ponía una moneda debajo de la lengua, literalmente, ¿no? O sea, realmente se hacía esto para que una vez en el inframundo, en el Hades, los muertos pudieran sacar este óbolo de debajo de su lengua y pudieran pagarle a Caronte para que les cruzara el río. Y una vez que cruzaban el río, allí estaba el perro Cerbero, que como ya hemos dicho debería ser Cérbero, no debería ser, que se dice mucho, Cancerbero. Cancerbero no es otra cosa que el can perro Cerbero, pero no es Cancerbero, es Cerbero, o mejor aún, Cérbero. Pues allí en las puertas del Hades estaba este perro Cerbero, que tenía 3 cabezas, como sabemos, y era muy buen guardián del inframundo, ya que, un perro, por definición, siempre es buen guardián, pero si encima eres muy grande y tienes 3 cabezas, pues no se te escapa una. Aún así, Virgilio, en la Eneida, cuenta cómo Eneas consigue engañarlo con una torta de miel, y entonces el perro se duerme y nada, pues Eneas allí como Pedro por su casa, ¿no? Luego, en épocas ya poshoméricas, es decir, después de Homero,
hay un juicio equivalente un poco, ¿no?, al juicio este que hay en la religión judeocristiana, y tras el juicio los buenos van al Elíseo, donde reina Crono, y los malos van al Tártaro, donde reina Radamante, que era uno de los jueces más famosos de la antigua Grecia, ¿no?, de la mitología griega.